el día de hoy. Vamos a comenzar con el primer libro de los Reyes. El primer libro de los Reyes viene a continuación del libro de Samuel. La parte del libro de Samuel habíamos visto como toda la obra de David. Vimos en la clase anterior como la parte final o una parte importante del segundo libro de Samuel nos hablaba de la sucesión del trono. Aquí todavía los capítulos 1 y 2 del libro de los Reyes vamos a ver continuación de esta parte de la sucesión del trono. Habíamos visto como en el segundo libro de Samuel habíamos visto el intento de toma del poder de parte de Absalón, ¿no? Entonces ahora vamos a ver a un rey David ya anciano, y pues vamos a ver todas las intrigas, todo lo que sucede para ver quién realmente va a tomar el control y el poder después del rey David. Sabemos ya, bueno, por lo que conocemos, por la historia, que va a ser Salomón, pero cómo se va a dar esta serie de intrigas para que Salomón tome el poder, ¿verdad? No era, ¿se acuerdan? No era ni siquiera de los hijos mayores, eran como de los menores, ¿no? De los hermanos que venían. Pues la duda era quién iba a suceder al rey, aunque en teoría debería ser como el primogénito o de los primeros. Al final de cuentas, pues también tenía que tener como la autorización o el ceder o el dedazo, ¿no? El ceder el poder de parte del rey. No era así como que automáticamente el primer hijo era el que tenía que tomar el poder, tenía que autorizar pues como el rey, ¿no? Era a quien le iban a ceder el poder. Entonces vamos a ver pues esta serie de relatos y nuestro libro de texto del padre Raúl Duarte Castillo, que los que han tenido la oportunidad de leer, bueno, nos aportan un poco, nos dan pistas de cómo ir interpretando estos textos, ¿no? Entonces él sugiere en esta parte de la sucesión del trono, pues como que hay dos relatos, uno más antiguo, que como que estaba en contra de Salomón, y otro relato más nuevo, más reciente, que está como a favor de Salomón. Y es que pues en esto de la política pues siempre hay como partidarios, ¿verdad? Los que le van a un candidato, los que le van a otro, y entonces pues así como en la política actual también, ¿no? Un presidente o un político nos puede caer bien, nos puede caer mal, pues también a los historiadores, si se acuerdan de los historiadores, porque este libro es de los libros más históricos, ¿no? Con esta parte del libro de los Reyes se termina la parte que la Iglesia Católica clasifica como libros históricos, es una clasificación, y en esta parte están los libros históricos. De acuerdo a la clasificación judía, estos libros pertenecen a los profetas anteriores, así le llaman, profetas anteriores. Para ellos no son libros históricos, sino esta sección se reconoce como parte de los profetas anteriores. Bueno, entonces vamos a ver cómo un David ya anciano, senil, ya posiblemente ya con un poco de Alzheimer, ya ha perdido sus capacidades, ya no se acuerda bien lo que ha dicho, lo que no ha dicho, etc. Y pues entonces cómo empiezan los jaloneos debajo de él para ver quién realmente se queda con el poder. Entonces van a estar entremezcladas en el texto, es muy sutil, apenas se alcanza a percibir, bueno, el autor nos pone así hasta los versículos, cuáles son los que están a favor del rey Salomón y cuáles son los que están en contra. Entonces, pues aquí el ejercicio de reto es no tanto encontrar o descubrir los versículos, sino ver el trasfondo y que se puede ver de los dos lados, ¿no? O sea, como que normalmente nos inclinamos a pensar que pues, el rey Salomón era el que debería de suceder al trono, y normalmente como que tomamos el partido de Salomón, ¿verdad? Como que era el que le tocaba. Pero aquí el autor pues, nos cuestiona, ¿no? O sea, nos pregunta, bueno, pues es que a lo mejor él subió por intrigas, es que a lo mejor pasó esto, ¿no? A lo mejor su sucesión no era tan legítima como podría haber sido
sido la sucesión de algún otro de sus hermanos, especialmente Adonías, que en esta parte del texto es el que se postula como el posible candidato. Entonces, nada más tener un poquito como de mente abierta que, de acuerdo al autor del libro, pues nos sugiere que a lo mejor tenían más derecho a la sucesión al trono otros candidatos y no tanto Salomón. Bien, vamos a continuar con el texto. Entonces, dice capítulo 1, versículo 1. Salomón era hijo de Betsabé. Ah, no, que si Salomón era hijo de Betsabé. Sí. ¿Se acuerdan? Era el segundo hijo. Porque el primero se venció. Entonces el segundo que también esto forma parte de la mentira, ¿verdad? O sea, como que con este relato de que no era hijo y no era hijo del pecado, del adulterio, sino que ya los más salvos, como que ya se habían pasado. Entonces ya, como que ya queda limpio de toda culpa salvo. Pero sí, viene siendo parte de todos estos relatos de saber con la explicación de dónde viene Salomón. Bueno, voy a tratar de verlo. Dice, el rey David era viejo y entraba en años. Lo cubrían con mantas, pero no entraba ni calor. Sus servidores le dijeron que se busque para el rey, mi señor, una joven virgen que se iba al rey y sea su doncella. Que duerma sobre su pecho y el rey, mi señor, entrará en calor. Buscaron una muchacha hermosa por todos los términos de Israel, encontraron a Isaac, la sunamita, y la llevaron al rey. La joven era extraordinariamente hermosa, era su doncella y la servía, pero el rey no intimó con ella. Bueno, entonces nos da aquí una idea de que bueno, ya estaba muy entrado en años el rey David, y bueno, pues aquí, ¿no? Por el frío, supuestamente, le llega una mujer que es su servidora, joven, bella, es su servidora, pero él no tiene relaciones con ella. Entonces, bueno, va a entrar en discordia más adelante esta mujer que se llama Isaac, pero es más conocida como la sunamita, ¿no? Es como su inicio de era la sunamita. Bueno, tampoco entra dentro de la ley, porque no entra a formar parte, no era su concubina ni tampoco era su esposa. Era su servidora, alguien que le servía, a lo mejor lo atendía ahí para, no sé, ponerle las cobijas o algo para que se calentara, pero no llegó a formar parte de la ley. Y esto va a ser importante más adelante de cómo se complica la mano. Bueno, después vemos entonces la parte donde Adonías es pretendiente al trono. Yo cuando lo estaba leyendo me acordé mucho como Absalón, esto como paralelo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también se juntan 50 hombres, un carro, los 50 jóvenes corren delante del carro, etc. Entonces es como un texto paralelo, muy parecido como al intento de toma de posesión de Absalón, pero ahora es Adonías. Entonces dicen ahí unos hijos. Adonías, hijo de Carmil, se jactaba diciendo: yo le desde el rey. Se recortaron sus caballos y una escolta de 50 hombres que desfilaban ante él. Sus padres nunca le habían disgustado preguntándole por qué obras de esta o de aquella manera. Adonías también tenía buena prestancia y era más joven que Absalón. Aquí ya nos va dando pistas, ¿verdad? Era más joven que Absalón, es decir, que era, bueno, tenía la presencia, la prestancia para poder ser rey. Entabló negociaciones con Joab, hijo de Zaraía, y con el sacerdote Abiatar, quienes apoyaban a Adonías. Bueno, Joab era como de los principales generales de David, y Abiatar era uno de sus sacerdotes. Entonces él empieza a tomar. Aquí pues vamos a ver como que las dos opciones, ¿no? Como las dos versiones de la misma telenovela, ¿no? Como quién es el villano. Aparentaría
que Adonías anda tramando, ¿no? Como que hablando a escondidas del padre para acceder al trono, pero el autor nos va a decir, bueno, pues que a lo mejor era al revés, a lo mejor el profeta Natán es el que va a hacer un entramado para imponer a Salomón. Vamos a ir viendo el texto a ver qué es. Es como una telenovela, hay que ver la trama y hasta el final vamos a ver o a poder tomar una decisión de ver quién intrigó más, quién intrigó para que quedara tal o cual rey cuando no le tocaba. Bueno, entonces en cambio el sacerdote Sadoc, Benaías, hijo de Jodá, el profeta Natán, Semeí, el amigo del rey, y los valientes de David no tomaron parte en el favor de Adonías. Bueno, menciona como al otro quienes apoyaban o quienes no apoyaban a Adonías y quienes sí lo apoyaban. Luego mencionan el 1.9, que es un sacrificio de ovejas, bueyes y vacas celebradas en las piedras de Sologele, junto a la fuente de Rogel, invitó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los hombres de Judá, servidores del rey, pero no invitó al profeta Natán, a Benaías, a los valientes, ni tampoco a su hermano Salomón. Entonces él hace una reunión, de acuerdo, digamos, a la versión de los que están a favor de Salomón, pues ya está conspirando, ¿no? Ya está organizando cómo va a tomar el poder. Pero según el otro dice, bueno, pues a lo mejor vale la pena hacer como una fiesta, ¿no? No necesariamente era como para ir grabando su sucesión. Pues hay que ver como que las dos sucedieron. ¿Por qué eran los invitados juntos? Pues a lo mejor eran más allegados a él de los que se invitó. Pero bueno, ahí se lo toman a mano como que no invitó a su hermano Salomón. Y luego entran en escena, ¿no? Como la telenovela. Ahora tenemos otra escena donde está Natán y Betsabé. Entonces en el capítulo 1, versículo 11 dice: Natán dijo entonces a Betsabé, madre de Salomón: ¿no has oído que Adonías, hijo de Cagüit, se ha elegido en rey y sin que David, nuestro Señor, lo sepa? ¿Qué pregunta, no? O sea, aparte de acá había dicho que ya había dicho que era rey. Y si lo estaba diciendo en ese momento, él cómo se enteró. O sea, él como que se entera que iba a haber una comida o una fiesta, pero él cómo sabe que dijo que se había proclamado rey. Aunque lo hubiera dicho, pues él cómo sabía, ¿no? Si en ese momento estaba en la reunión. Entonces era así como una pregunta sí, maliciosa, ¿no? Diría como la serpiente, ¿no? Que le pregunta a Eva, ¿acaso, bueno, cómo le dice? ¿No te dejaron comer de ningún fruto o algo así? O sea, una cosa que era falsa, pero era una manera de volver. Bueno, y entonces, ¿qué contesta Betsabé? Dice, bueno, antes de en el 12 dice: ve ahora mismo, te daré un consejo para que pongas a salvo tu vida y la vida de tu hijo Salomón. Entonces le llega por el lado de que le va a dar un consejo para que se salve de ella su vida y salga a su hijo Salomón. O sea, es como que la manera como le llega, pues para que la mujer Betsabé haga algo, ¿no? O sea, como que le difunde el miedo, que sí, a lo mejor sí podía correr riesgo, pero le llega por ese lado, porque está en riesgo ella y su hijo. Si Adonías sube al trono, podría matarlos a ellos. Entonces, bueno, le llega por ahí. Dice: ve y entra donde el rey David y dile. Pues ya le dice, pues vean cómo Natán está intrigando, ¿no? O sea, él está haciendo también su papel. Él ya tomó partido, él quiere que Salomón sea el nuevo rey. Y entonces utiliza a Betsabé. Y entonces hasta le da una instrucción, ¿no? El rey entra donde el rey David y dice: rey mi señor, no jugaste a tu sierva, tu hijo Salomón será el rey después de mí y se siente en mi trono. Entonces, porque Adonías se ha elegido el rey,
confirmar lo que ella está diciendo, o sea, cómo está todo bien premeditado. Ahora, ¿sí le había acordado que su hijo Salomón iba a ser rey o no? Pues no, ¿verdad? O sea, bueno, no se sabe, no habíamos visto en la Biblia. También David ya está entrado en años, entonces a lo mejor él, si lo había dicho, ya ni se acordaba. Si lo había dicho, ya ni se acordaba. Pero le entra la duda, ¿no? A lo mejor sí dije. Bueno, entonces, Betsabé entró ante el rey, bueno, hace todo lo que le dijo, y dice exactamente lo que le dijo Natán, y luego ya entra Natán. Estaba todavía hablando con el rey, bueno, estoy en el 11:27, todavía hablando con el rey cuando llegó el profeta Natán a estar con el rey. Está aquí el profeta Natán. Entró el rey y se postró ante él, rostro en tierra, y dijo: Rey y Señor, tú tienes que haber dispuesto. Adonías reinará después de mí y se sentará en mi trono, porque Adonías ha bajado hoy a sacrificar bueyes, vacas, cebadas y ovejas en abundancia, y ha invitado a todos los hijos del rey, a los jefes del ejército y hasta sacerdote que había entrado. En este momento, fíjense, en este momento comen y beben en su presencia y profieren gritos: viva el rey Adonías. Pero ni a mí, tu siervo, ni al sacerdote Sadok, ni a Ananías, hijo de Judá, no nos han invitado, tampoco a tu siervo Sadok. Supuestamente entonces dice que gritaban: viva el rey Adonías, ¿verdad? Pero como sabías, apenas en ese momento estaban en la fiesta. Todavía no había WhatsApp ni nada de eso. No tenía manera de saber si es que fue cierto. A lo mejor nada más estaban gritando viva el rey. Pero él estaba ya como de cizaños o de intrigoso, inventando cosas. Bueno, son las dos posibilidades. No sabemos, o sea, como que es la otra versión. Puede ser que los intrigosos, como que al principio suena como que los intrigosos es Adonías, ¿no? Que él anda sedicioso, planeando cómo aceptarlo. Pero la otra vez es que a lo mejor Natán fue el que movió todo para que quedara Salomón, que era el intrigoso. Bueno, y entonces viene esta orden del rey: mi señor, sin que hayas comunicado a tus siervos quién se sentará en el trono del rey, mi señor tras él. 29 dice: el rey David respondió: llámeme a Betsabé. Ella entró en presencia del rey y se le quedó de pie ante él. Pues se suponía que ella ya estaba ahí con él. Entonces el rey conoció este juramento: pide a Yahvé que me ha librado de todo aprieto. El luego Yahvé, Dios de Israel, tu hijo Salomón reinará después de mí y se sentará sobre el trono en mi lugar. Pues así he cumplido hoy mismo. Betsabé se inclinó el rostro a tierra y postrada ante el rey, dijo: viva por siempre el rey David, mi señor. Bueno, entonces ahora sí hay un rey que Salomón va a ser el rey. Y entonces ya se va a apresurar todo y ya lo van a consagrar al rey de ahí adelante. Entonces ya en el 32 Salomón va a ser consagrado. Y se va a ir traído el trono: llámenme al sacerdote Sadok, al profeta Natán y a Ananías, hijo de Judá. Entraron a la presencia del rey y les dijeron: con ustedes a los leales del Señor, monten a mi hijo Salomón en mi propia mula. Y bajen a Jericó. De allí el sacerdote Sadok y el profeta Natán luego ungirán rey de Israel. Toquen entonces el cuerno y aclamen: viva el rey Salomón. Subirán luego tras él, y cuando llegue se sentará en mi trono y reinará en mi lugar, pues he dispuesto que sea el príncipe designado de Israel y de Judá. Benaías, hijo de Judá, respondió al rey: amén, etc. Y entonces ya en el 18 dice: mandaron a Salomón en la mula del rey David, y lo montaron a Gijón. El sacerdote Sadok tomó de la tienda del cuerno de aceite y ungió
dio a Salomón. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con Adonías? ¿No? La otra escena, están acá en la fiesta de Adonías, todos esos invitados estaban acabando de comer, que apenas estaban acabando de comer, cuando vieron lo que pasaba. Ellos escuchan, ¿no?, de la ciudad qué es lo que está pasando. Entonces a ellos ahora les mandó claro, ¿no? Ellos estaban en la comida y ya de repente ya tenían un nuevo rey. Dice, el rey David, nuestro Señor, ha proclamado rey a Salomón en el 43. Entonces a los que estaban con él, pues ya ahora les da miedo, ¿no? Y ahora son ellos los que huyen, estaban en la comida y todos se van a su casa pues con temor, ¿no? De que ahora Salomón ya es el nuevo rey y puede tomar como venganza contra ellos, porque son como de otro grupo. Bueno, ahí dice en el 49, todos los invitados que estaban con Adonías les entró pánico, se levantaron y se fueron cada uno para su lado. Adonías estuvo unido de Salomón, se levantó, fue a la tienda de Yahvé y se agarró su brazo de la mano. Avisaron a Salomón, Adonías tenía miedo de que Salomón pues está asido a los cuernos del altar y se curen hoy. El Salomón que no le matará es para Salomón, pues si se reporta como un hombre de bien, no verá a tierra ni uno solo de sus cabellos, pero si se le prueba malicia, ha de morir. El rey Salomón envió gente que lo bajara del altar, que vino a postrar ante el rey Salomón y este le dijo, pues bueno, aparentemente le perdona la vida, hace que se quite, que se salga del altar, pero Salomón tiene como temor, ¿no?, de que vaya a revelarse más adelante o se vaya a revelar más adelante o vaya a encontrar gente. Y entonces más adelante va a buscar cualquier pretexto para poder matarlo. Acuérdense que estamos dentro de la situación del trono y ahí no importaba si eran hermanos, no importaba nada. Lo que importaba era lo más importante. Y pues se daban muchas cosas, ¿no? Acuérdense que había una lista muy grande de hermanos y cómo fueron muriendo unos y otros, ¿no? Entonces dentro de estas guerras pues era como que se fueron matando entre unos y otros. Aquí aparentemente Salomón lo perdona, pero vamos a ver más adelante cómo lo va a ser el pretexto que usa para poder matar. Bueno, tenemos una parte ya donde va a morir el rey David, le da un testamento, le da unas palabras a Salomón que le dice que es lo que tiene que hacer. Entonces, el versículo 2 dice: yo emprendo el camino de todos, ten valor y seré hombre. Me gusta como dice el camino de todos. ¿Cuál es el camino de todos? Pues la muerte. Yo emprendo el camino de todos, ten valor y seré hombre. Guarda lo que Yahvé tu Dios te manda, guardar, siguiendo sus caminos, observando sus preceptos, órdenes, sentencias e instrucciones, según está escrito en la ley de Moisés. Así tendrás éxito para que aprendas según todo lo que te aconsejo. ¿Se acuerdan a quién le dijo así? ¿Quién es el que le da éxito en todas sus empresas? A Moisés y también a Josué. Cuando empezó Josué, Dios mismo que le dice: cumple la ley y vas a tener éxito en todo lo que emprendas, en todas tus vidas. Pues aquí también, pero se lo dice David, no se lo dice David. Y luego pues le dejan una serie de pendientes, como rencillas, como cosas que tienen que arreglar. Se ya lo pone a él como rey, pero te acuerdas de que esta persona tenía ahí como una rencilla con él, pues ahí te lo encargo. Y ese ahí te lo encargo, y ahí te lo encargo, y ahí te lo encargo, pues decía, bueno, ten cuidado con él. Y Salomón se lo toma como que le dijo, pues mátala, ¿no? Y más adelante va a ir matando a todas estas personas, como que una rencilla. No a todos les dice que iba a matar, nada más que tuviera cuidado con la persona. Y él más adelante, pues para ir también consolidando su reino, va a ir matando a ciertas personas. Y es que parte de la consolidación del reino necesita ir como eliminando a todos sus adversarios, a lo mejor era parte de la política en esa época, pero si los mantenía ahí en el poder, pues poco a poco podían cobrar fuerza, podían darle como poder del Estado, ¿no?
Entonces va a ser una parte de la política de Salomón. Después a todos esos adversarios los va a ir eliminando. Va a ser la manera como él va a consolidar su reino. Todos sus adversarios los iba a eliminar. Después tenemos cómo va a morir Adonías. Bueno, entonces, ¿se acuerdan de la tsunamita? Aquí entra otra vez en escena. Bueno, no en escena, entra el caso. Entonces, Adonías va con Betsabé. ¿Por qué va con Betsabé? Bueno, Betsabé, ¿quién era? Betsabé era la mamá del rey. La mamá del rey. En esa época, ¿quién era la reina? ¿La esposa del rey o la mamá del rey? La mamá. ¿Por qué? Porque es la mayor, ¿no? ¿O no? Porque no estaba casado como mamá de más autoridad. Porque tiene muchas esposas. Porque tenía muchas esposas. Porque teníamos. Salomón tiene No podía haber tantas 700 esposas y 300 concubinas. ¿Cómo podía haber tantas? ¿Cómo podía tener tantas reinas? No, pues reina es una, se supone. Entonces en esa época la reina es la mamá del rey. En esa época la mamá del rey es la reina, no las esposas. La mamá. Entonces ya Salomón ascendió al trono, Betsabé, la reina. Sí. Ok. Entonces, por alguna razón, y vamos a ver si es una causa real o si es una justificación, ¿no? Pero por alguna razón, Adonías ya, pues como me parece que se resignó de no ser el rey, pero va con Betsabé y le pide a la tsunamita, ¿verdad? Que le dice, oye, pues como que intercede por mí para que me la den. Entonces aquí entra el conflicto, ¿no? Bueno, por un lado los que están a favor de Salomón, pues pareciera como una ofensa o una táctica para poseer algo que era del papá y a lo mejor como que era, pues sí, como una manera de acelerar todo, como que parecía una táctica, una intriga o algo legal, pero bueno, es que toma por esposa una que había sido sierva del rey con su esposa, entonces como que le daba derecho también a él poder acceder al trono. Entonces son como que las dos versiones. Uno va a decir que era una trampa y el otro grupo pues, va a decir que era una excusa, ¿no? O sea, porque realmente el otro grupo dice, bueno, pues es que no era nada, no era su esposa, no era su concubina, era nada más su empleada, su sierva, y era un asunto particular, o sea, no incluía ningún riesgo para que pudiera servir de pretexto para que ascendiera. Entonces, ese va a ser el tema. Entonces, Betsabé confía en Adonías, bueno, no sé, a lo mejor, no sé cuál sería la justificación, pero Adonías pide que le sea entregada a la tsunamita para él casarse con ella. Decía el texto que era muy hermosa, bueno, a lo mejor se enamoró, no sé, a lo mejor era válido, no, ni siquiera había tenido relaciones con ella, o sea, entonces no había ni que pedir. Por alguna razón Betsabé accede a interceder por él, pero pues no ve, como que ella no ve nada malo en ese hecho, no ve nada malo pedirle por interceder por Adonías. A lo mejor ella pensó, bueno, a lo mejor con eso ya se casa y ya no intenta subir el trono, ¿no? Con eso se calma, se establece, ¿no? Y entonces tenemos la escena donde Betsabé le pide a Salomón por la hija, no la hija, la tsunamita para Adonías. Me gusta mucho la escena también porque nos da una idea de lo que es la reina y lo que es la intercesión. ¿Por qué va con la reina? Porque es intercesora, porque sabe que lo que le pide a la madre pues, difícilmente lo niega. Puede negarlo, pero difícilmente lo niega. Entonces Adonías astutamente va a través de la mamá para que interceda por él. Y bueno, en el versículo 19, 2.19 estamos en 1 Reyes 2.19.
Dice Betsabé entró el rey Salomón para interceder en favor de Adonías. El rey se levantó a su encuentro, puso una inclinación ante ella y tomó luego asiento en su trono. Bueno, este texto no le gusta mucho a nuestros hermanos separados, a nuestros hermanos protestantes, porque nos describe claramente lo que es una reina, nos describe claramente lo que es una intercesora y la importancia de lo que tiene la reina. Habíamos visto cómo al rey pues, se le puede hacer alguna veneración, inclinación o postración, no significa que piensen que el rey es Dios, ¿verdad? Simplemente es una forma de respetar. El inclinarse es una forma de respetar. Veremos aquí cómo el rey se inclina ante su madre, ante su reina, se inclina, ¿verdad? Una forma de respeto. Y toma el rey asiento en su trono, a su silla. Y luego dice: dispuso un trono para la madre del rey. ¿Sí lo ven? No sé cómo dicen sus traducciones. Se dispuso un trono para la madre del rey. No sé si diga silla, sede o algo así. ¿En qué? 19. Aquí me dice luego se sentó en su trono. Ella se sienta en su trono. Entonces, como que ya nos da una idea más del poder que tiene la reina madre. La reina madre también tiene su trono, y el trono es el símbolo del poder. Entonces, la reina madre también tiene poder. Y dice: tomar asiento a su derecha. Y bueno, de una manera simbólica podría ser figuras, no sé, pues de Cristo y de su madre. O sea que cuando Santiago y Juan, o la madre, quería que uno estuviera a su izquierda y otro a su derecha, decía: no lo puedo considerar eso, ¿verdad? ¿Quién podríamos imaginarnos que está a la derecha de Jesús? De acuerdo a esta cita, pues podríamos imaginarnos esta imagen a su derecha, ¿verdad? De su madre. Como en otro tono, tenemos el título de María, que está bien corredora. No es que ella es quien salva, pero sí a través de su vida, de participar dentro de la historia de la salvación, y por su poder y por su intercesión, pues ella también participa, ¿no?, de la corredención. No significa que ella es la salvadora, pero sí es la corredora. Y entonces, pues esta imagen como que es muy gráfica, ¿no? O sea, él en su trono y al lado María también. Bueno, la madre reina también en su trono, como que los dos gobernando, como los dos tienen el poder. Claro que el poder lo tiene el hijo, pero la madre intercede por ambos. Entonces ella dijo: tengo solo un pequeño ruego que hacer, no me vuelvo a pagar. Le contestó: es como tu ruego, madre, que no te volveré a pagar. Y ella continuó: que avisar a las sunamitas sea entregado por mujer al hermano Adonías. Bueno, esto no le pareció a Salomón y no hace caso a su madre. Acuérdense que una cosa es que intercede y otra cosa es que le obedezca. Normalmente o casi siempre hace lo que ella le pide, pero en este caso o no le pareció bien o él solamente estaba esperando un pretexto para matar a Adonías. Acuérdense que lo dejó vivir, pero como que de todos modos veía peligro, veía riesgo, y entonces con el pretexto de que él quería a la mujer de su padre, entonces va y lo mata. Y es lo que va a hacer más adelante. Entonces, el rey Salomón replicó a su madre: ¿por qué pides tú a avisar a su mamita para Adonías? Pide también para él poder real. Dice la nota a pie de página de la Biblia: dice poseer a una de las mujeres del rey muerto o destituido, o que el título de la sucesión, como que era una estrellita, ¿no? Si poseía a una de sus mujeres, pero realmente la sunamita no había sido mujer del rey. Entonces, el Salomón pudo entonces por la ley, así que castigue a la ley 1,000 veces, si al decir tal cosa no se ha jugado en la dominio de la vida. Y le daré
que me ha organizado y consolidado sobre todo David, mi padre, me ha dado una dinastía tal y como me ha prometido, que Adonías será hoy hombre muerto. El rey Salomón envió a Adonías, hijo de Jordán, que cargó sobre él y lo mató. Bueno, ese tal Adonías, que no explica bien el rey de quién es, va a hacer el trabajo sucio a Salomón. Y donde quiera que él va a matar o quiere matar a alguien, va a matar a este Benaías y va a hacer el trabajo. Era como un sicario en esa época. Nada más le decían nada y él iba y lo mataba. Bueno, entonces ahí tenemos un poquito la muerte o el intento, sí, la muerte de Adonías y el posible candidato o el candidato más fuerte a la sucesión del trono. Entonces aquí tenemos las dos versiones. Para el autor, no sé ustedes qué piensan, o ya lo meditan en su casa, pero bueno, para el autor posiblemente Adonías tenía más derechos a la legítima sucesión al trono, pero por las intrigas de Natán y Betsabé lograron que el rey David lo nombrara, le tocaba por derecho, le correspondía subir al trono más a Adonías que a Salomón. Y bueno, ya vimos un poquito ahí las intrigas. Bueno, con este capítulo 2 se termina todo este texto de la sucesión del trono que empezaba desde el segundo libro de Samuel y termina aquí con la sucesión al trono de David, ¿verdad? El texto que decíamos que era más histórico. Ahí le encuentro un parecidillo al oeste que tiene con este Jacob, ¿no? Isaac. Con Isaac. Con Esaú. Sí, pues algo más o menos parecido, ¿verdad? Cuando la mamá le dice que se pusiera ahí para que le diera la bendición. Para quitarle la justicia. Sí, aunque ahí no era el trono, sino la bendición. Pero sí, correcto. La mamá interviene, ¿verdad? Sí. Y pues hasta con mentiras y con engaños, ¿verdad? Con mentiras y con engaños. Entonces aquí no sabemos realmente quién dijo mentiras o quién dijo la verdad, pero bueno, todo era una intriga, todo era ver quién podía acceder al trono, ¿no? Entonces, de los dos lados, eran dos grupos y algunos tenían que salir triunfador y otro iba a ser perdedor. Bueno, termina ya con la muerte de Seneí y otras muertes. Abiatar y Joab también terminan muertos en esta misma sucesión. Vemos cómo Salomón va eliminando a todos sus enemigos. Ahí va a matar a Joab, a Abiatar lo expulsa y a Seneí también lo mata. Dice en el 2, el último versículo del 2. El último párrafo dice: el poder real quedó entonces consolidado en manos de Salomón. Bueno, pues ya internamente ya no tenía enemigos y ya todo estaba en paz, ¿no? Y entonces el rey Salomón va a tener una época de prosperidad, incluso mayor que la que tuvo el rey David, va a tener una época de paz. En esa época no van a tener invasiones enemigas. El hecho de tener unido el reino del norte, el reino del sur, les da más fortaleza. El hecho de tener ya un ejército permanente, o algunos después de la cosecha tenían ya su ejército, pues les permitía dominar a las tribus pequeñas que estaban ahí alrededor. Entonces, el rey Salomón ahora empieza a casarse, se casa con una hija del faraón, lo cual le confiere mayor poder. Era una manera de establecer alianzas con los reinos vecinos, donde se casaban entre ellos y se establecían unas alianzas. Entonces era muy astuto también y se casa con la hija del faraón. Él tiene un sueño en Gabaón. Él tiene un sueño, seguramente tiene un sueño, y este sueño pues es la narración que nosotros conocemos, ¿no? Donde tiene ese sueño donde le pide qué es lo que tú quieres, ¿verdad? Puede ser un sueño. Yo apenas ahora que lo estaba leyendo me doy cuenta que es un sueño. A veces tenemos revelaciones un poco más directas o que habla Dios con los patriarcas o tienen un diálogo más directo. Aquí es a través de un sueño donde Salomón sueña que Yahvé le pregunta, le pida lo que quiera, ¿verdad? Y él
dice, bueno, pues es muy joven, que no sabe cómo juzgar a su gente, a su pueblo, que debe la sabiduría. Y entonces, vemos en el versículo, capítulo 3, versículo 9, tu siervo está en medio de tu pueblo, que tú dijiste, o el 8. Capítulo 3, versículo 8. Bueno, desde el 7 dice, pero soy un joven muchacho y no sé por dónde empezar y terminar. El versículo 8 dice, tu siervo está en medio de tu pueblo, el que tú elegiste, el pueblo poderoso, que no es posible contar y calcular. Concede pues a tu siervo un corazón atento para juzgar el pueblo, para discernir el bien y el mal. Según el autor, en lugar de juzgar, también puede hacer la palabra pueblo escuchar. Esté atento para escuchar. Era como una de las funciones principales del rey, como juzgar. Y esta súplica le agradó a Yahvé, y bueno, pues como me has pedido esto, también te voy a dar riquezas, poder, etc. Eso es lo que él sueña, o es lo que dice que él sueña, ¿no? Solamente vivió experimentando. De 13 Salomón se despertó, había sido un sueño, entonces se levantó y fue a Jerusalén. Puesto en pie, ante la alianza, ofreció holocaustos en el beneficio de la comunión y de los más a todos sus servidores. Bien, entonces comienza el ministerio por el reinado de Salomón, pero tienen también que consolidarse, congraciarse con la gente, ¿verdad? Tienen que, pues, como que no quede duda de que es el rey elegido por Yahvé. Luego tenemos otro texto también que es muy conocido, las dos prostitutas, ¿sí se acuerdan de eso? Las dos prostitutas, que las dos tenían un hijo y uno se muere, entonces van las dos prostitutas con el rey para que pues, les dé justicia, ¿no? Las dos peleaban, las dos decían que era la mamá. Entonces, el rey Salomón, pues, en su sabiduría que acaba de recibir, sugiere, pues no sugiere, dice, bueno, pero una espada, vamos a partirlo a la mitad, y bueno, pues la que era la mamá dice, no, esa sí era la mamá. y la que no era la mamá dice, sí, pártelo para que. Entonces se da cuenta solamente la mamá. Y es un ejemplo de sabiduría, es un ejemplo de sabiduría de Dios, de cómo iba a juzgar a su pueblo. Después pone gobernadores, fíjense, era muy astuto, sin embargo al final pues como que le cayó, ¿no? O sea, no sé si era sabio o era astuto, pero pone gobernadores, pone 12 gobernadores en 12 provincias para que gobiernen esas regiones, pero a cada uno le dice, tú tienes que surtirme toda mi despensa del mes, entonces los divide uno por mes, y cada gobernador pues tiene que descargar, pagar toda la comida y caballos, hogar, todo lo que necesitaba el reino, y entonces cada mes le tocaba a un gobernante. Pues ya no le cargaba la mano todo el año, nada más un solo mes, entonces pues ya trabajaba todo el año para poder soportar la carga del mes que les tocaba. En el capítulo 5, versículo 1 dice, Salomón regía todos los reinos, desde el río hasta el país de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. ¿Sí lo ven? Sí. ¿Digo 5? 5:1. Desde el río hasta el país de los filisteos y hasta la frontera de Todos los reinos pero bueno, aquí tenemos Israel, los filisteos estaban acá, más o menos abajo. Y dice, por ejemplo, Ashdod es una de las ciudades, Ashdod, aquí estaban los filisteos. Entonces, desde el río, ¿qué será? Puede ser desde el río Jordán hasta Egipto, que suena mucho, aunque Egipto
solamente llega hasta acá. Entonces, Egipto, los filisteos, el río, y ya, como que toda esta era la región de Salomón. Estaba ya. ¿Y qué se hicieron los faraones? Los faraones en esa época todavía. No, En esa época todavía tenía. Es que dice que se hicieron momias. Bueno, después. No, sí, todavía. En la época de los romanos todavía estaba sí, los faraones sí. Fíjense, hablando de los faraones o del reino de Egipto, es interesante estudiar el reino de Egipto y los faraones, porque siempre pensamos y creemos que los israelitas eran el único pueblo monoteísta. Sin embargo, había un faraón llamado Ra, y él introdujo esta idea de que solamente había un solo Dios. Entonces, anterior a pueblo de Israel. No fue la primera persona que creía que solamente existía un solo Dios. Bueno, hablando, por eso es interesante estudiar a los egipcios, porque también iban avanzados en algunas cosas. Bueno, corre la fama de sabio de Salomón, de consejero de sabiduría, inteligencia y un corazón abierto. Por ahí se dice, compuso 3.000 proverbios y su cancionero contenía 1.005 canciones. Muchos textos en la Biblia le van a atribuir salmos, proverbios al rey Salomón, que es el más sabio por excelencia, el sabio por supuestamente, ¿no? Y entonces, pero pues, salmos o incluso proverbios o textos ya muy posteriores después los van a seguir atribuyendo a Salomón. Seguramente sí compuso algunos proverbios, seguramente sí compuso algunos salmos, pero no todos los que dice la Biblia que salmos de Salomón, o sobre todo algo que tiene, sobre todo textos sapienciales, ¿verdad? O sea, se le relaciona, hay muchos salmos que se le atribuyen más a David, pero el rey Salomón también puede haber algún salmo, pero todavía, sobre todo textos sapienciales que tienen que ver más con la sabiduría. Si era tan sabio, pues entonces muchos textos de sabiduría o sapienciales se le atribuyen al rey Salomón. Entonces, bueno, corre su fama y empieza a construir. Tenemos desde el capítulo 5 los preparativos para la construcción del templo. Nos va a ir narrando ese templo que tiene ya las imágenes, cómo lo va a ir construyendo. Y va a ser muy astuto y va a empezar a negociar, por ejemplo, con el Líbano que había, pues, ceros. Esta es su bandera, ¿no? Entonces, pues, negociaba, les llevaba comida y a cambio le daban ceros. Entonces, empieza a conseguir materiales, empieza a conseguir artesanos, empieza a conseguir gente para que vayan construyendo el templo. Y da muchos datos, aunque no se tienen tantos datos arqueológicos, pero aquí da muchos datos de cómo se fue construyendo. También habla de los querubines, si vieron en la imagen, se ven esos querubines, y estaban altos, ¿verdad? Estaban altos. También hay nuestros amigos protestantes que no les gusta porque son imágenes, ¿no? Que están ahí en el Santo de los Santos. Porque dicen, es que no había imágenes. Dice, había imágenes. Cuando menos estaban ahí los querubines, cuando menos. Y bueno, nos da muchos detalles de cómo va construyendo el templo. Pueden a lo mejor leerlo y ver la imagen para ver más o menos cómo va ensamblado todo. Entonces, bueno, construir el templo, que no pudo construir David y su padre, que se le había ocurrido la idea de construir el templo, pero no lo puede construir porque no lo deja, o al final desiste de construirlo, ¿no? O no se daban las condiciones para poderlo construir. Ahora que ya tiene paz, tiene controlado de los dragones, entonces ahorita voy a comenzar a construir el templo que no pudo construir mi padre. Por ejemplo, en el 5:11 dice: tú sabes que mi padre David no pudo construir un templo a la manera de la ley, subió debido a las guerras que lo tuvieron sacado hasta que David puso a sus enemigos de sus pies. En el 5:12
versículo 18, perdón, sí, 18, pero ahora ya Dios me ha concedido tranquilidad y amor, no tengo que realizar el artículo 1, ni se producen acciones hostiles, pero luego construir un templo en el nombre de Dios, será lo dicho por la ley a David. Pues ahora que es cosa de paz, entonces dice, yo me voy a responder a construir el templo. Y empieza y lo termina. Y me gusta también mucho dar un discurso cuando van a consagrar o cuando van a abrir el templo. Me gusta mucho ese discurso, ¿no? Porque a nosotros, pues los católicos, a veces no pensamos en los templos porque estamos acostumbrados a ir desde niños, ¿no? Pero a lo mejor alguien que me siente, bueno, ¿por qué tener un templo? ¿Por qué ir a un templo? ¿No? Y hay toda una explicación, toda una teología de por qué los católicos pues, tenemos templos católicos, ¿no? Tenemos lugares consagrados para el culto, no es cualquier cochera o cualquier lugar, sino son lugares precisamente consagrados específicamente para tal fin. Entonces, bueno, hay toda una tradición, una teología, una explicación de lo que es el templo. Pero bueno, aquí Salomón da una explicación de lo que es un templo. Pues es una construcción, sí, evidentemente es una construcción. La idea no es encerrar a Dios en ese templo, ¿no? Porque bueno, sabemos que Dios es muy grande. No es que lo vamos a tener encerrado encerramos a algún perrito en su casita y lo tenemos ahí encerrado, o lo encerramos a un león en una jaula. No es tener encerrado a Dios ahí para nosotros hacer lo que queramos acá, o sea, no es la idea, ¿verdad? Entonces, ¿para qué tenemos un templo? Bueno, se lo vamos a explicar un poquito, ¿no? Y dice, bueno, con esta idea, ¿no? Aún los cielos no pueden contener el aire, o sea, Dios ha creado todo el universo. ¿Cómo puede haber algo que puede contener? Sin embargo, bueno, aquí nos explica la Biblia, a través de Salomón, nos explica un poquito por qué es importante un lugar físico para adorar a Dios. Entonces, bueno, en el 8, 14 al 21, primero, da una justificación, por ejemplo, en el 8, 17, dice: mi padre David acariciaba su corazón el propósito de construir un templo de Yahvé. Lo va a construir. Pero luego, en el 8:22, Salomón se puso en pie ante el altar de Yahvé, frente a toda la asamblea de Israel, extendió las manos al cielo y dijo: Yahvé, Dios de Israel, no hay Dios como tú arriba en los cielos ni abajo en la tierra. Tú que guardas la alianza y la fidelidad de los cielos que caminan ante ti de todo corazón. Que has mantenido, mi padre David, la promesa que hiciste y que has cumplido en este día con tu mano, lo que en tu boca habías prometido. Ahora pues, Yahvé, Dios de Israel, mantiene a tu siervo David, mi padre, la promesa que hiciste diciéndole: nunca te faltará uno de los tuyos en mi presencia que se siente en el trono de Israel, siempre que tus hijos guarden su camino, procediendo ante mí como tú has procedido. Y ahora, Dios de Israel, póngase la palabra que dijiste a tu siervo David, Padre. ¿Habitará Dios con los hombres en la tierra? Es pregunta, ¿verdad? ¿Habitará Dios con los hombres en la tierra? ¿Pueden contenerte cuanto menos este templo que yo te he construido? Inclínate a la plegaria y a la súplica de tu siervo, Yahvé Dios mío. Escucha el clamor y las plegarias de tu siervo, que tu siervo entona hoy en tu presencia. Que de noche tus ojos estén abiertos hacia este templo, hacia este lugar del que dijiste: allí estará mi nombre. Escucha la plegaria que tu servidor entona en dirección a este lugar. Escucha la súplica de tu siervo y del pueblo de Israel que entonen en dirección de este lugar. Escucha tú hacia el lugar de tu morada, hacia el cielo, escucha y perdona. Entonces, no es que el templo puede contener a Dios, pero es un lugar donde Dios nos puede escuchar. Cuando es un lugar donde nosotros podemos encontrar el ambiente adecuado, el silencio, podemos encontrar un lugar que nos agrada a Dios y donde a nosotros se nos facilita más encontrarnos con Él. Nosotros podemos hacer nuestra oración y Dios nos puede escuchar.
que no es el único lugar donde vamos a hablar con Dios, no es el único lugar, pero es un lugar consagrado, que es especial, es un lugar dedicado simplemente al encuentro. Entonces, más que Dios necesita el templo, nosotros somos los que necesitamos de ese templo para acudir. Ahora, ¿quién es el templo? Jesús, cuando va caminando por el templo de Jerusalén, dice: destruiré este templo y lo reconstruiré en 3 días. Entonces, él se refería a su cuerpo, ¿no? El templo es el cuerpo de Cristo también. Cuando se nos habla de la Jerusalén celestial, no va a haber allá un templo, ¿no? Porque el templo es Cristo, ¿no? Y al final de cuentas, si el templo es un lugar donde habita Dios, pues donde Dios quiere habitar, pues es más en nuestros corazones. Sin embargo, una construcción física nos ayuda a nosotros a encontrarnos con Dios. No es que Dios no está para pero nos ayuda a nosotros a tener ese contacto, esa presencia de Dios. Nosotros podemos expresar nuestras necesidades, y donde Salomón le dice que él escuche lo que la después más adelante dice: cuando tengamos plagas, escucha nuestra oración; cuando tengamos una guerra, escucha nuestra oración. Entonces es un lugar en donde le pedimos a Dios que nos escuche, y es un lugar consagrado para cada día. Bueno, después de la reina de Saba, en el capítulo 10, viene a visitar a Salomón, porque ha escuchado de su sabiduría, su fama se ha extendido, y bueno, se impresiona a la reina de Saba de toda la sabiduría, de cómo están organizados, el palacio, etc. Y se va corroborando, ¿no? Y también, bueno, le decía al doctor ahí a Salomón, le decía el gobernador de Yahvé a Israel, le ha puesto como rey para administrar derechos y justicia. Bueno, una de las condiciones para que permaneciera el reino de David era que permaneciera fiel a la alianza, a los mandamientos. Y una de las debilidades de Salomón, como hemos dicho, casi todos los personajes bíblicos tienen alguna debilidad. El rey David, pues, se mencionó en el pecado con Betsabé, y una de las debilidades del rey Salomón es la mujer, ¿no? Pero sobre todo las mujeres extranjeras, sobre todo, que ellos, cuando tomaron posesión de la tierra prometida, Dios como que les prohibía que se casaran con mujeres extranjeras, principalmente por el riesgo que tenían de adorar a otros dioses. No tanto porque fueran tan exclusivos también, pero no era tanto por eso, sino el riesgo principal era que adoraran dioses extranjeros. Y bueno, pues así le va a pasar a Salomón, ¿no? Teniendo, ¿qué dijimos? 700 esposas y 300 concubinas, pues entonces, y la mayoría, muchas de ellas eran extranjeras, pues entonces al final Salomón termina yéndose de otros dioses, ¿no? Se va a adorar a las Astartés y a Militón, que eran dioses extranjeros. Yo lo voy a decir. Dice en el 11:1: el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija de Faraón, moabitas, amonitas, de todos lados. No se unan a Yahvé, ya les había dicho a los israelitas, no se unan a ellas y ellas a ustedes, pues seguro que arrastrará su corazón a sus dioses. Pero Salomón se unía a ellas por amor. Tuvo 700 mujeres con rango de princesas y 300 concubinas. A tiempo de su ancianidad, las mujeres de Salomón desviaron su corazón a los otros dioses, y su corazón no fue por el terror de Yahvé, su Dios, como el corazón de David, su padre. Salomón marchaba tras Astarte, diosa de los idóneos, y tras Milcom, abominación de los amonitas. Son dos dioses extranjeros. La Astarte era la diosa de la fertilidad, dice los idóneos, o fertilidad, y Milcom era un dios de los amonitas. Salomón hizo el mal de los ojos de Yahvé y no se mantuvo del todo a donde Yahvé como a su padre. Por entonces Salomón edificó un altar a Ramos, la abominación de Jehová, sobre el monte que estaba en Jerusalén, y aplicó abominación de los amonitas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno,
pues Yahvé se nombra. En el 31 dice: Yahvé dijo a Salomón: por haber actuado así y no haber guardado mi alianza y las leyes que te ordené, voy a arrancar el reino de tus manos y lo daré a un siervo tuyo. Pero yo daré vida tuya en atención a David tu padre, lo arrancaré de la mano de tu hijo. Tampoco arrancaré todo el reino, daré una tribu a tu hijo en atención a David mi siervo y a Jerusalén que elegí. Bueno, entonces se desvió el corazón de Salomón, toda esa aura de sabiduría pues se viene abajo, ¿no? Porque al final pues sucumbe no solamente ante las mujeres, sino ante los dioses extranjeros, y entonces pues toda esa sabiduría al final no la sirve de nada. Entonces empieza a levantar altares a otros dioses, y a veces se molesta, se enoja muchísimo, y entonces le dice, bueno, pues se lo va a arrancar con la atención al rey David, va a dejar algo. Y realmente aquí lo que vemos pues también es una explicación de la división del reino. Si se acuerdan, ya desde David había como dos reinos, ¿verdad? Que primero rugía el reino de abajo, del sur, Judá, y luego después el reino del norte, etc. Entonces ya había como cierta división del reino. Ahora, después, cuando muere Salomón, va a ser más clara la división del reino y va a durar muchos años. Cada zona va a tener sus propios reyes, y aquí empieza la división del reino. Solamente la menciona David, dice: la sucesión o la división del reino no se va a dar cuando tú estés en vida, sino ya cuando fallezcas. Y también va a permanecer Jerusalén, como que el reino del sur sí va a permanecer la dinastía de David, y en el reino del norte pues ya se va a tener la dinastía, que va a haber esa división del reino. Entonces, ¿cómo se va a dividir el reino? Resulta que hay un tal Jeroboam en el 11:26, que era un funcionario, un trabajador de Salomón, que era muy bueno en su trabajo, lo fue ascendiendo, y por ahí se le aparece a Jeroboam un profeta Agías. Esto es lo que dice el profeta Agías en el 11:29. Sucedió entonces que Jeroboam salía de Jerusalén y el profeta Agías de Silo, Primera de Reyes 11:29. Sucedió entonces que Jeroboam salía de Jerusalén y el profeta Agías de Silo le salió al encuentro cubierto con un manto nuevo, estando los dos solos en camino abierto. Agías tomó el manto nuevo que llevaba puesto y lo rasgó en 2 regiones y dijo a Jeroboam: toma 10 regiones para ti, porque así dice Yahvé, Dios de Israel: rasgaré el reino de manos de Salomón y te daré 10 tribus. La otra tribu será para él en la nación hacia David y a Jerusalén, la ciudad que elegí de todas las tribus de Israel, porque está abandonado y se ha postrado hasta la fe, etc. Pero no tomaré todo el reino de su mano, lo mantendré como príncipe de todos los días de su vida, menciona David, y sierva quien le elegí, quien guardó mis mandamientos y mis decretos. Bueno, entonces tenemos aquí una acción simbólica. ¿Sí? Tenemos un profeta que se llama Agías, le sale al encuentro este tal Jeroboam, lleva un manto nuevo y lo rasga, lo parte en 12 jirones, 12 tiras, que representan que esas tiras representan que las 12 tribus de Israel. Okay. ¿Cuáles quedaban en el sur? En el sur, en un tiempo estaba Dan, pero ya se había ido excluido al norte. Estaba Simeón, pero ya para esa época ya Simeón y Judá ya lo había absorbido Judá. O sea, como que Simeón y Judá ya era lo mismo, ya estaban unificados. Quedan en el territorio. Los levitas no estaban en el servicio del templo, pero ellos no tenían territorio, realmente eran las 12, o bueno, cuando hemos visto las 12 tribus, si vemos 12, aunque no está la tribu de Judá, porque vemos la media tribu, las primeras tribus
¿verdad? De Efraín y Manasés, que eran medias tribus. Entonces esas reemplazan a la de Judá, porque Judá no tenía territorio. Entonces tenemos 12 tribus. De las 12, entonces el sur solamente quedaba Judá. Aparentemente Judá y Simeón, pero ya Simeón había sido absorbido por Judá. Benjamín que está arribita, ya está en el límite, y aunque está bien cerquita de Jerusalén, ya pertenece al reino del norte. Entonces realmente quedaban 2 tribus abajo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que Roboam va a reinar el reino del norte, Roboam va a reinar el reino del sur, y el poder de Salomón. Y entonces el reino del sur, bueno, pues ya prácticamente nada más es Judá. Y el reino del norte van a ser las 10 tribus restantes, las que quedan. Entonces, por eso le da 10 coronas, le da 10 días, y le profetiza esto, entonces que Dios va a desgarrar el reino de Salomón, lo va a partir, lo va a hacer trizas, literalmente, y de esas trizas pues, le van a tocar 10 a él y 2 a Roboam. Porque en atención a David, a la promesa que le había hecho, para que Jerusalén siga permaneciendo en su dinastía, y en atención a las ciertas promesas que le había hecho, por eso va a permitir que siga la dinastía en el reino del sur, pero el reino del norte va a ser dirigido por Jeroboam. Bueno, esa es una acción simbólica. ¿Qué es una acción simbólica? Es cuando un profeta hace algo físicamente, no solamente dice una palabra, sino que hace algo físicamente. Con estos girones, físicamente los desgarró, no solamente le dijo, un manto y físicamente. Hay muchas acciones simbólicas, sobre todo cuando vean los profetas, muchísimas, ¿no? Que si alguien agarra un yugo, lo parte, por ejemplo, es una acción. Oseas, por ejemplo, que se casa con una mujer prostituta, es una acción simbólica. Entonces, cualquier acción física que realiza un profeta para dar a conocer su mensaje, se le conoce como una acción simbólica. En este caso, pues desgarrar una vestidura nueva para como hacer más gráfico, que el mensaje quede más claro, ¿no? Así como usted sabe vestidura nueva que se hace pedacitos, así Dios va a hacer pedacitos del reino de Salomón y de ahí van a tocar aparentemente más tribus, ¿no? Pero vamos a ver después de esa división del reino cómo va a ir evolucionando. Y el versículo más adelante va a ir mejorando con los reyes. Vamos a ir viendo cómo por ejemplo, el capítulo 14 habla del reinado de Jeroboam. Luego el 14 al 21 habla del reinado de Jeroboam, reinado de Elías, y de ahí, bueno, si en alguna Biblia lo han ponido con el año en el que reinó cada uno de ellos. Entonces, bueno, ahí nos hace un listado más o menos de los reyes, muy breves, hasta el 17, muy breves de cómo fue su reinado, porque lo que hicieron desde el punto de vista más teológico, no tanto económico o militar, sino desde el punto de vista teológico, cómo fue el reinado de cada uno de ellos, tanto del reino del norte como del reino del sur. Entonces, ya con la muerte de Salomón, entonces pasamos directamente a la época de la división del reino, así se le conoce, el reino que ya está dividido. Aquí lo que va a suceder es que Jeroboam, bueno, cuando sucede esto, Salomón lo quiere matar, él huye a Egipto y se espera ahí hasta que muere Salomón. No hace nada, o sea, no hace intrigas ni nada hasta que muere Salomón. Entonces ya regresa Jeroboam, lo nombran rey del reino del norte, y a Jeroboam también tiene un poco su intriga de Jeroboam, como accede al trono. Entonces, bueno, pues tenemos a Roboam en el reino del sur y a Jeroboam en el reino del norte. Bueno, hasta aquí vamos a quedar hoy. La próxima clase vamos a ver el ciclo de días. Vamos a ver cómo se insertan algunos profetas de estos textos. Vamos a ver después el ciclo de Elías y el ciclo de Eliseo en las siguientes clases.